Libro de Juan, capítulo 18, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. Leemos su palabra, honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Quiero esta noche hablarte bajo el tema: ¿quién está en tu huerto? Quiero esta noche hablarle acerca de cómo, mis amados, encontramos aquí el último momento de comunión del Señor con sus discípulos. Y sabe que esto nos hace recordar a nosotros que Dios en esta tierra hizo un huerto. Nosotros lo conocemos como el huerto del Edén. Y en aquel huerto, amados, Él puso a la raza humana representada por Adán y Eva. Y el Edén significa el lugar de placer, el lugar de deleite. Y esa era la intención de Dios. Y puso a aquellos dos hombres, todos conocemos la historia, con la condición que tenían que guardarse, con la condición que tenían que guardar su palabra y vivir en obediencia. Y no sabemos por cuánto tiempo aquellos hombres vivieron en obediencia. No sabemos por cuánto tiempo ellos aprovecharon lo que Dios hizo para ellos. Pero en aquel huerto había un intruso. En aquel huerto había uno que no había sido invitado, pero estaba ahí. Y sabe que a mí me llama la atención, y yo muchas veces me pregunto, yo me hago muchas preguntas. Y yo, dentro de las muchas preguntas, la primera es: Señor, ¿por qué permitiste que estuviera ahí ese intruso? Porque sabemos que cuando aquellos hombres, Adán y Eva, salieron, habían dos ángeles que guardaron el huerto con sus espadas resplandecientes para no permitir la entrada de nuevo a Adán y Eva, porque lo habían perdido. Y yo me pregunto: Señor, ¿por qué estos querubines que resguardaban aquel huerto no tuvieron la autoridad para no permitir a aquella serpiente? No tuvieron la autoridad para no permitir que hubiese ninguna tentación en Adán o en Eva. ¿Por qué no andaban de guardaespaldas ahí? Y en el momento que aparece la serpiente con aquellas intenciones, con aquellas espadas resplandecientes, volarles la cabeza. Entonces, dentro de las respuestas que el Señor también nos da, amados, es que Dios necesita probar nuestra obediencia. Dios necesita que nosotros caminamos libremente y que nosotros vivamos porque queremos servirle, porque queremos caminar con Él y hacer lo que hacemos por amor. Entonces aquello, amados, era una prueba de libertad. Y aquellos hombres lo desaparecieron, no lo aprovecharon, desaparecieron la oportunidad de vivir en libertad. Ahora, no es ese mi enfoque esta noche, sino que mi enfoque es que ahora vemos a Jesús en un huerto, en el huerto de Getsemaní. Y la palabra Getsemaní en la Biblia significa prensa de aceite. Eso significa prensa de aceite. Y todos sabemos lo que es una prensa. Una prensa es un instrumento como que machaca algo, ¿verdad? Entonces eso es una prensa. Entonces, amados, Getsemaní significa un lugar donde es extraído el aceite. Y nosotros ya sabemos lo que simboliza el aceite. El aceite simboliza en la Biblia la unción de parte de Dios. Entonces la unción era, amados, algo que Dios había dejado establecido para marcar lo que le pertenecía a Él. El Señor marcó todo el mobiliario del tabernáculo. Estaba ungido con aceite. Eso le pertenecía a Él. Entonces ahí encontramos a Jesús marcando lo que le pertenece a Dios. Pero ¿sabe qué? Por medio de una prensa. Eso nos habla, mis amados,
que siempre vamos nosotros a encontrar un precio que hay que pagar. Siempre vamos a encontrar algo que se va a oponer a que nosotros libremente podamos caminar, si no es en obediencia, si no es en fe. Y en la lectura que hacíamos encontramos a Jesús entrando con sus discípulos, pero dice la Biblia que Judas también conocía aquel lugar. Dice la Biblia que Judas también conocía ese huerto porque había estado ahí, y que esa noche lo iba a entregar, y que esa noche iba a ser una noche de apostasía, una noche donde se iba a culminar un plan que supuestamente estaba estructurado para apresar a Jesús. Entonces, amados, necesitamos entender que siempre vamos a encontrar un intruso. Siempre vamos a encontrar que hay una serpiente. Y yo le decía hace un par de semanas que yo, amados, yo soy feliz con la vida que el Señor me ha dado. Yo soy feliz con la familia que el Señor me ha dado. Pero ¿sabe qué? Siempre hay un intruso tratando de meterse a mi huerto. Siempre hay algo que está metiéndose, tratando de desubicarme, quitarme la paz. Amados, y yo sé que no solamente yo vivo esa experiencia, todos, y puede ser cualquier tipo de intruso. Para algunos es la enfermedad, y en este momento muchas personas están batallando contra ese intruso llamado enfermedad. Puede ser problemas o presiones económicas, y muchos están peleando con ese intruso que se llama carencia, que se llaman pérdidas, y están tratando de salir de esa situación. Y muchos están peleando con el intruso de la infidelidad, quizás en el hogar, en el matrimonio. Otros con el intruso de la rebeldía de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos intrusos, amados, que siempre están introduciéndose en nuestro huerto. Pero nosotros necesitamos, amados, a pesar de que sabemos que hay intrusos ahí, caminar en obediencia, caminar en fe y saber que Jesús está ahí. Aunque el intruso Judas conocía aquel lugar, Jesús entró con sus discípulos ahí. Y Jesús esa noche iba a entregarse para que aquello que se perdió en el huerto del Edén fuera recuperado ahí en el huerto de la unción. Y ahí Jesús marcó lo que le pertenecía a Dios, y lo marcó con precio de sangre. Entonces no nos debemos extrañar que los intrusos van a estar ahí tratando de sacarnos, tratando de desubicarnos, tratando de que caigamos en tentaciones, tratando de que reneguemos, tratando de que no miremos a Dios, sino que miremos las circunstancias. Dice el versículo 3 que Judas tomó una compañía número 1 de soldados romanos, gente bien entrenada, gente capacitada para la guerra. Y cuando hablamos de compañía, no significa que llevaron 10 guardias. Y los historiadores dicen que eran entre 200 a 1200 soldados romanos preparados para la guerra. Eso llevó Judas. También llevó los alguaciles que cuidaban el templo. Llevó la policía, además de que llevó la fuerza armada. Y llegaron, amados, dice que con antorchas, y llegaron armados para apresar a una persona, para apresar a Jesús. O quizás a Jesús, y pensaron, se van a levantar los 11 que están con él. Pero no le parece que es demasiada fuerza militar para apresar a 11 personas, amados. Y sabe que así se nos presenta a los intrusos. Así se nos presenta muchas veces las circunstancias. Se nos presentan tan armados que muchas veces parece que no se pueden vencer, que eso nos va a destruir. Y se nos ha olvidado, hermanos, que todo en este mundo no puede suceder si no hay un permiso de Dios. Así está, hermanos, presentándose el intruso.
Pareciera que es una fuerza bastante desigual. Y recuerda que así se le presentó a David. Y David le dijo: vienes muy armado, eres un gigante, traes una armadura, eres un hombre de guerra, y además de eso traes un escudero. Y David era un muchacho. Entonces los intrusos así se nos van a presentar. Los intrusos se nos van a poner enfrente como que no hay ninguna salida, como que ya todo está perdido, como que no tenemos nada que hacer, no tenemos forma de poderlos enfrentar. Sigue sucediendo, sigue pasando. Los romanos, amados, simbolizan el mundo, simbolizan la información que el mundo te está dando, simboliza aquello que el mundo te está presentando para sacarte de los caminos del Señor. Los judíos simbolizan a nuestra propia familia. Jesús era un judío. Uno de sus hermanos que anduvo con él por 3 años y medio lo estaba entregando. No sé cuántos, amados, no tienen problemas afuera, pero tienen problemas en su propia familia. No sé cuántos dicen: es que mi vida fuera perfecta, pero si no fuera por este fulanito y es de mi propia sangre, este en vez de ayudar está más bien molestando, este en vez de construir más bien está destruyendo. ¿Y por cuánto tiempo nosotros hemos estado ayudándole? ¿Por cuánto tiempo? Y sabe que los padres, amados, cuántas cosas hacen o hacemos por nuestros hijos. Se les olvida muchas veces a nuestros hijos las veces que los llevamos a la carrera a los hospitales por una diarrea. Las veces que nos quedamos sin ponernos un par de zapatos para que ellos tuvieran zapatos o vestido. O las veces que el padre se dejó de comer un pollo para comprarle los útiles escolares, etcétera, etcétera. Y ahora en vez de ayudar es el que está molestando, es el que está destruyendo propia familia. Judas representa los espíritus de error. El enemigo está utilizando en este tiempo espíritus de error para confundir. Y no estamos hablando lo que el mundo está ofreciendo. No estamos hablando todo aquello que el mundo está entregando para destruir a nuestra familia, a nuestros niños. Estamos hablando de aquellas personas que en la parte espiritual tienen que ser nuestros ejemplos. Tienen que ser aquellos que nos tienen que mostrar por medio de su testimonio que Dios es real. Y lo que estamos viendo en este tiempo son cosas diferentes. Entonces eso es lo que estamos nosotros recibiendo. Y esto es lo que nos causa muchas veces desesperanza. Y eso es lo que nos causa muchas veces que nosotros perdamos la fe, o que vayamos menguando en nuestra fe, y que dejemos albergar desánimo en nuestras vidas. Porque siempre van a estar ahí los intrusos. Y nos preguntamos, así como yo me hago pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Si yo te sirvo, si yo te sigo, si yo te amo, si yo hago todo lo que está en mis fuerzas para poder seguir tus caminos, a pesar de tantas cosas, yo te sigo queriendo, yo te sigo amando, yo te sigo siguiendo. Pero ahí está el intruso. Ahí está la serpiente, ahí están los Judas. Dice el versículo 4: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ahora necesitamos nosotros entender algo: que nada de lo que está sucediendo está tomando por sorpresa a Dios. Nada de lo que está pasando en tu vida está tomando de sorpresa a Dios. El Dios que yo conozco no es un Dios que se le presentan los problemas y Él dice: voy a pensar a ver qué hago para solucionar esto. No me lo esperaba, no lo vi venir. ¿Cómo ese diablo me está jugando la vuelta? No, amados. El Dios que yo conozco es un Dios que tiene todo bajo su control, y ya lo dejó escrito acá. Y Él ya nos dijo: van a tener pestes.
Y Él ya nos dijo, van en los últimos tiempos a haber hombres malvados, calumniadores, desobedientes de los padres, amadores de sí mismos, sin temor de Dios, calumniadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo dejó. Entonces, amados, lo que estés pasando, lo que estemos atravesando, lo que estemos viendo, no ha tomado de sorpresa a Dios. Jesús sabía que aquella noche lo iban a llegar a apresar. Jesús sabía que aquella noche comenzaba aquel acto de redención, pero con una prensa, con un precio que pagar. Y ese día Jesús comenzaba a sentir la prensa en su vida. Ese día Jesús comenzaba a sentir, amados, toda la carga de nuestros pecados. ¿Y sabe qué hizo Jesús? No se escondió en los discípulos, sino que Él se adelantó. No hubo necesidad que aquellos 200 o 1200 soldados dijeran: ¿quién es Jesús? El Señor preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? El Señor, amado, sabe que lo que nosotros, ya sea en nuestra vida personal, ya sea como familia, ya sea, amados, lo que podamos ver en el mundo, para Dios ya es historia, hermano. El presente nuestro, para Dios ya es historia. Y es tanto historia que ya lo dejó escrito. Lo volvemos a repetir. Ya está escrito, amados. Y lo que yo encuentro aquí, mis amados, que quien tiene la victoria es aquel que se mantiene siempre creyendo, aquel que se mantiene siempre, amados, con fe a pesar de las circunstancias. No sé cuántos lo creen en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados, Jesús se les adelanta. Jesús llega y, como decimos popularmente, Él es el que pone el pecho por sus discípulos. Es el que pone el pecho por ustedes. ¿Sabe cómo funciona el mundo? Usted sabe cómo funciona el mundo, ¿verdad? Que hay algunos líderes terrenales que dan las instrucciones y le dicen a la gente: ¿saben qué? Salgan ustedes y ustedes van a protestar por mí. Ustedes van a enfrentarse a las fuerzas militares por mí. Pero yo estoy aquí en mi oficina sentado en un escritorio. Lo voy a ver por televisión. Pero Jesús no fue así. Jesús se adelantó y Jesús dijo: ¿a quién busca? ¿A quién busca? En el versículo 6 dice que le dijeron a Jesús Nazareno. ¿Y sabe qué? Jesús les dijo: yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. 1200 o 200 militares, amados. Un militar romano era famoso por ser un hombre cruel, por ser un militar cruel, por ser un hombre de guerra y un hombre aguantador de, hermanos, de cualquier situación adversa en una montaña donde fuese que tenía que pelear. Y cayeron a tierra solamente escuchando la voz del Señor que dijo: yo soy. Yo soy. Ahora, ¿a quién usted mira aquí teniendo el control? ¿A los militares romanos? ¿A los policías del templo? ¿A los fariseos? ¿A Judas? ¿A quién mira que tiene el control en ese momento? Quien tiene el control es Jesús. Jesús nunca perdió el control. Nunca perdió el control. Jesús pudo haber dicho con su voz: ¿saben qué? Háganse añicos ahí, háganse ceniza. Eso hubiera pasado. Pero Jesús sabía que estaba en el huerto de la prensa. En el huerto donde, amados, ahí tenía que salir la unción para marcar a todos los que son de Él. A los 11 que estaban con Él y a todos los que hasta este tiempo hemos dicho: Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Pero ese mismo que dijo el yo soy, el gran yo soy, es el que tiene el control en este tiempo. Él es el mismo que te ha dado su palabra. Él es el mismo que te dice: yo estoy contigo.
pero también nos ha dicho que necesitamos tomar nuestra propia cruz y seguirle. Pero eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? Y cuando digo no nos gusta a ustedes y no me gusta a mí, hermano. Claro que no nos gusta, porque nos gusta todo lo demás. Nos gusta cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos da abundante provisión, cuando, hermanos, el Señor hace cosas tremendas, ¿verdad? Pero ya el padecer, ya el pasar situaciones difíciles, ya enfrentar la enfermedad, ahí sí ya no nos gusta. Pero ¿sabe qué? Tenemos su palabra. Y puedes tener enfrente a ese intruso armado. Puedes tener enfrente a eso que quizás lo ves, una fortaleza terrible levantada enfrente tuyo y no la puedes pasar. Pero solo necesita el Señor dar una palabra y ese muro se va a derrumbar. Cayeron esos militares fuertes. Cayó esa institución llamado Imperio Romano, representado por esos militares ahí. Cayó aquella institución fuerte llamada religión de los fariseos, de los saduceos. Cayeron ahí. Cayó aquel espíritu de apostasía ahí, delante de la majestad del gran yo soy. No debemos entonces olvidar que ese mismo Jesús no quedó muerto hace 2000 años. Ese mismo Jesús está contigo y está con nosotros. ¿Y sabe qué dijo Jesús en su palabra? He aquí yo estoy con vosotros todos los días de sus vidas. Estuvo ayer cuando estabas feliz, está hoy cuando estás triste. Estuvo ayer cuando conociste a ese primer amor y te enamoraste. Está hoy cuando estás enfrentando situaciones difíciles, etcétera, etcétera. El gran yo soy está contigo. Entonces, amados, quien tiene el control de todo se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Miremosle a Él, miremos al Todopoderoso y no las circunstancias que tenemos. Todo, amado, obedece a la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios no es tan agradable, ¿verdad? Pero dice la Biblia que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y por qué es agradable si son situaciones difíciles? Es agradable porque el fin que tiene no es de destrucción, sino que es de vida. Porque no es el propósito de Dios, ese no es la obra de Dios. Al contrario, lo que vino a hacer el Señor es a destruir las obras de las tinieblas. Entonces Él vino a dar vida. Dice el versículo 9: respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Nuevamente el Señor le repite. Ya se los pregunté una vez, nadie dice que quiere. Se los vuelvo a repetir: yo soy. ¿Quién estaba ahí imponiendo la autoridad? Era Jesús, hermano. ¿Quién llevaba la voz cantante ahí? Era Jesús. ¿Quién estaba mostrando ahí que mandaba? Era Jesús. Les vuelve a decir, otra vez les digo que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Mire, amados, métase en la cabeza, metámosla, el versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había sido dicho: de todos los que me diste, no perdí ninguno. ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos saben que usted ha sido entregado en las manos del Señor? Usted no se va a perder, hermano. Usted no se va a perder. Y usted me dirá, pastor, pero ¿usted le gustaría enfrentar situaciones de enfermedad? No, hermano, no me gustaría. Eso es feo, hermano. Eso no me gustaría. Yo ya las he enfrentado y no me gustaría. El Señor me rescató, el Señor me sanó. Claro que nadie quiere enfrentar situaciones dolorosas. Claro que nadie quiere enfrentar situaciones tristes. Pero necesitamos saber que nosotros somos de Dios. Y que los que son de Dios, ninguno se va a perder. Ninguno se va a perder. De los que me distes,
de los que me diste, dijo el Señor, ninguno se va a perder. Estos son míos, estos son consagrados, y de estos ninguno se va a perder. Dice la palabra, amados, que Jesús también estuvo en otro huerto. Versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahora encontramos otro huerto, pero este huerto, amados, es el huerto de la resurrección. Este huerto es el huerto del sepulcro vacío. Y aquí es donde nosotros encontramos nuestra esperanza, porque decía Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe no fuera vana, no sirviera de nada. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, fue primicia de lo que iba a suceder después con todos los que Él marcó en el huerto de Getsemaní, con todos aquellos que Él consagró en el huerto de Getsemaní, incluyendo los 11, y a usted y a mí. Tenemos promesa de resurrección. Sí, pastor, usted nos ha estado hablando de la muerte, nos ha estado hablando de resurrección para estar con el Señor en el cielo. Yo hablo, mis amados, que el que está en Jesús tiene promesa de resurrección, amados, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Resurrección de las cosas que has perdido, resurrección de esa enfermedad. Y el Señor puede hacer cosa nueva. Y no lo cantábamos por cantar, sino que tenemos que creerlo. El Señor puede hacer cosa nueva. El Señor puede restaurar todas las células dañadas en tu cuerpo. El Señor puede hacer resucitar tus sueños, porque quizás tus sueños se perdieron porque ya perdiste tus ingresos, porque perdiste tu casa, porque perdiste esto, perdiste lo otro. El Señor puede resucitar también la comunión conyugal, porque se metió el intruso y ha apartado a tu esposo, ha apartado a tu esposa. Porque ese intruso llamado Facebook, el Facebook es bueno y lo estamos usando ahorita para transmitir esta palabra, pero el intruso también lo utiliza, mis amados, para robar, para matar y para destruir. Y ese intruso llamado Facebook quizás ha quitado la atención, ha robado el corazón de tu cónyuge. En el nombre de Jesús puede haber resurrección nuevamente y se puede quebrantar. Y todo aquello que antes era algo que a los ojos era a la vista bueno, el Señor lo puede convertir en algo aborrecible. El Señor puede nuevamente darte resurrección si no has podido con los vicios y tú dices, ¿cómo puedo dejar este vicio de la cerveza? ¿Cómo puedo dejar este vicio de la marihuana? Este vicio de los cigarrillos. El Señor puede hacer. Y hay un pastor que da este testimonio. Él reconoció a Cristo. Y después de que reconoce a Cristo, él no dejó la bebida. Y dice que llegó a un lugar y él pidió una cerveza y le dieron una cerveza y él dice, fue la cerveza más horrible que me he tomado. Y él dijo, miren, me pusieron una cerveza mala, tráiganme otra. Y le llevan otra cerveza y le dicen, ¿saben qué? Aquí ustedes están sirviendo cerveza vencida, porque esta cerveza está rancia, esta cerveza está horrible, esta cerveza da ganas de vomitar. Y la cerveza estaba buena, hermano. Y la cerveza la acababan de sacar de producción. Lo que había sucedido, que Dios había hecho un milagro en el vicio de él. Y había sido aborrecible antes aquello que él no podía dejar. Y hermanos, él tuvo una resurrección ahí porque había sido esclavo de los vicios. Y sabe que ese hombre es pastor. En este tiempo es pastor. Entonces el Señor, mis amados, en aquel huerto de la resurrección, Él murió para que nosotros resucitáramos. Y no, amados, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, sino para que aquí también tuviésemos resurrección de cualquier muerte que hayamos tenido. El corazón, relaciones, cosas en la parte financiera, qué sé yo, hermano. Entonces, amada iglesia, se me ha terminado el tiempo esta noche. No debe de extrañarnos que haya intrusos en el huerto.
Dios diseñó esta tierra. El Edén fue de Dios, le pertenece a Dios. El Getsemaní era de Dios. Aquel lugar, aquel huerto de resurrección le pertenece a Dios. Amados, tú eres de Dios. Nosotros somos de Dios. Y aunque hay intrusos a nuestro alrededor, el Señor nunca ha perdido el control. El Señor sigue el que pone las reglas del juego. Lo que vemos que sucede, mis amados, solamente son cumplimientos de tiempos proféticos, pero no es para destrucción de los que son de Él, porque los que son de Él, ninguno se va a perder. El nombre de Jesús, tome esa palabra, amados. Los que son de Él, ninguno se va a perder. Y nosotros somos de Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo primero es identificar, mis amados, ¿quién está en tu huerto? ¿Quién está en tu huerto? Si yo le hiciera una pregunta en esta noche, ¿quién estaba en el huerto del Edén? Usted quizás me diría la serpiente. Si yo le preguntara quién estaba en el huerto de Getsemaní, usted me dirá, estaba Judas. Pero yo le quiero decir algo. Tanto en el huerto del Edén como en el huerto de Getsemaní y en el huerto de la resurrección, ahí estuvo Jesús. En tu huerto está Jesús. Ahí está. El intruso se mueve por ahí. Ahí se va a mover, hermano. Pero ahí está Jesús. Y Él sigue teniendo toda autoridad. Él sigue teniendo todo el control. Solamente necesitamos confiar y creer en Él. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra.